Mi nombre es Antonio Arias y este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las tradiciones orales de los mayas y nos indica que los dioses se dieron el tiempo de crear a los hombres y al ver que no tenían comunicación, que nomás estaban ahí, se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras y corrientes de agua, agarraron las piedras hasta irlas alisando poco a poco y hacer dos espejos. Y con esos espejos aducen ellos que cada uno de nosotros tenemos un espejo y con ellos nos reflejamos el uno en el otro. Y si el reflejo es honesto, ambos nos convertimos en la plática en uno. Y al separarnos, cada quien obtiene algo más del otro y los dos crecemos. Estamos con el muralista Javier Espinal. Él está ahorita en Europa haciendo unos trabajos de pintura, creo en Italia. Él nos va a explicar. Y Javier, buenas, tal vez noches allá. Sí, noche, sí, aquí ya son como las 8 de la noche, ya estamos un poquito oscuros. Y bueno, es un placer que nos brinden este espacio necesario y como ya decía, pues dentro de esas tradiciones orales también de nuestros pueblos originarios, bueno, en los últimos años se ha logrado visibilizar su existencia y también pues ahora es el momento y es el tiempo en que estamos refundando, recuperando nuestra soberanía, también cultural y artística. Esa es nuestra lucha con respecto al arte. Y bueno, aquí andamos en gira, la segunda gira que hacemos aquí por Europa, donde hacemos trabajo pues en diversos países, en diferentes ciudades, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de nuestros pueblos originarios, de un arte colectivo y un arte comunitario para pues contribuir a la emancipación de nuestros pueblos en cualquier parte del mundo. Ujú. Javier, antes de entrar en materia, yo siempre le pido a las personas que me han hecho el favor de participar en este intento, que me digan una idea de quiénes son, de qué pueblo eres, tu familia, cómo te llevó al arte, algo de ti que nos dé una familiaridad con tu persona antes de entrar a entrevista, Ajá, sí, a la muy bien. plática en sí. Bueno, Dime. sí, como sabemos, pues nada, no creemos en la suerte, no creemos en el azar, sino que creemos en la función que cada uno de nosotros debe asumir en la vida. Y la vida pues es orgánica y nos ha llevado a este punto a donde estamos actualmente y nos ha ido formando y educando a conciencia. Yo soy de Tegucigalpa, Honduras, nací en 1967 y fui criado por mi abuela de parte de mi madre. Pues mi abuela salió desde los 6 años de Marcala, La Paz, un pueblo que es de origen lenca, y recuerdo que de niño me gustaba mucho escucharla, escuchar sus historias, y ella me decía que a la mamá de ella le decían la India en Marcala, y me dio a entender, por ejemplo, de que mi bisabuela era pues una persona muy respetada en Marcala en aquel entonces. Falleció cuando mi abuela tenía 6 años. A mi abuela pues la adoptó una familia y a los 12 años mi abuela decidió irse a conocer Tegucigalpa por las montañas. Viajó con el correo y una amiga por 3 días a través de las montañas hasta llegar a Tegucigalpa, donde se quedaría para siempre y que ella sería el tronco pues de donde partimos. Es con quien más me identifico. Ella falleció, pero toda su tradición lenca, pues la llevaba que consigo, me la transmitió, y yo fui criado en un matriarcado. Entonces, de ahí, pues, la diferente sensibilidad que puedo tener, porque en una sociedad patriarcal, ser criado en una forma matriarcal es algo excepcional y también te abre los sentidos en otra forma, muy, muy totalmente diferente. Y bueno, estudié en el Bellas Artes, nunca olvidé las enseñanzas de ella y estudié academia en el Bellas Artes, salí en 1987 y desde entonces me he dedicado a promover y hacer muralismo infantil, juvenil y muralismo pues colectivo y comunitario.
En el 2005, siendo presidente estudiantil de la Universidad Pedagógica, de la cual me expulsaron en el 2007. Javier, dame Esto un lo espacio para cambiar un cable, porque no quería interrumpirte por la profundidad de tus expresiones, pero tengo una interferencia y dame pequeño espacio. ¿Estás escuchando? Sí, sí. Ok, parece que en alguna forma, ojalá y ya le quité la cubierta al teléfono y ojalá y no tengamos interferencia. Pero tus declaraciones, digo, pues, estaban en una forma en que nos pone una responsabilidad y no como seres humanos que al parecer no sabemos cómo acatar, no sabemos cómo llevar a cabo. Ujú. Y estamos ya destrozando, llegando a un punto en el que más vale que lo hagamos, pero no sabemos al parecer cómo. Todo esto que está pasando en Honduras yo lo veo como una especie de derrotero, de marcador hacia la humanidad. Digo, lo que le pasó a Haití, que desafortunadamente quedó totalmente destrozado y abandonado por la humanidad, está sucediendo también con ustedes. Y México sigue ese mismo camino. ¿Cómo, cómo inició con ustedes en lo que anteriormente platicamos y yo he visto desde los trabajos con el padre Solalinde y otras cosas y otras actividades en las que me he metido en la ayuda humanitaria para tratar de Ah, entender el porqué de la migración y empezar a ver un poquito más con detenimiento esto? En lo que tengo entendido, vino una oleada de gente de generalmente palestinos y otros me dicen que son del antiguo Imperio Otomán a aventurar sí. y se establecieron en Honduras y de ahí empezó la vida típica y común que ustedes llevaban de sembrar uh, crear sus productos y venderlos en un mercado donde todo era una especie de comunidad, aunque hubiera un poquito de diferencias, no era tan marcado como esta gente que traía ya el anhelo de acaparamiento y poder. ¿Cómo dentro de lo que tú sabes sucedió eso? Sí, bueno, bueno, en la historia de nuestros pueblos, pues siempre ha habido una colonización que jamás se ha detenido. Yo por eso no comparto mucho ese concepto que dicen que hay una neocolonización. No, la colonización ha sido sistemática, ha estado presente en toda la historia de nuestros pueblos y pues tenemos que en el tiempo, allá por 1940, en la dictadura de Tiburcio Carías Sandino en Honduras, este y otros militares posteriores a él, porque se iban dando golpes de Estado. Honduras es el país que más golpes de Estado ha tenido en la historia pues, de las naciones. Y estas personas, estos militares, al no ser electos, imponían sus criterios criminales en nuestro país. Y fue así pues como por esa fecha se creó una llamada ley o estrategia de inversión social en Honduras y se buscó, como se busca ahora, crear las condiciones para entregar el país. Nuestros pueblos en ese tiempo, nuestros pueblos originarios eran perseguidos, eran masacrados y todo era invisibilizado porque no teníamos estos canales de ahora, pues del Internet, del acceso al Internet que ha posibilitado que inmediatamente que hay una violación a los territorios de nuestros pueblos originarios, pues la conozcamos de primera mano e inmediatamente y decidamos luchar por todo esto. Eh, Estas personas del Imperio Otomano pues llegaron más que todo a El Salvador. Cuando estaban en El Salvador eran dueños de tiendas, de abarroterías, negocios pequeños. Y fue así como en el tiempo de los golpes militares se creó esa ley y se llamó a esta gente que residía en El Salvador a que supuestamente llegara a invertir a Honduras, a modernizar Honduras, decían. Ya teníamos pues las bananeras que siempre habían estado interviniendo en la política, en la economía, y llevándose pues en una forma criminal y corrupta los bienes comunes de nuestros pueblos. Pero al llegar a estas personas, por ejemplo, Cafati, Facusé, Rosenthal, son personas, por ejemplo, que en otras latitudes están peleando, porque son árabes y judíos, pero en Honduras están casi hermandados y decidían los destinos de nuestro país. Y quiero decir, pues, de que se les ofreció que escogieran los terrenos que querían agarrar, las propiedades que querían agarrar en forma gratuita,
y el Estado les sirvió de aval para que ellos sacaran créditos. Fue así como allá por el tiempo de Osvaldo López Arellano se creó la CONADI, que era la Corporación Nacional de Desarrollo Industrial, y se sacaron millones y millones de préstamos a otras naciones para supuestamente invertir. O sea, llegaron con las manos vacías ellos. Sí. No llegaron con dinero, sino que llegaron con las manos vacías. Vamos viendo esto desde, según tengo entendido, la migración se inició a finales del siglo XIX, principios del XX. Y la mayoría de las gentes que vinieron eran gente emprendedora, gente que, pues, como tú dices, mini mercaderes, con poca Ajá, sí, sí. preparación, propia educación, pero la oportunidad que tú estás, o que se ganaron, o que lo supieron manipular, que tú estás hablando de ella, les dio oportunidad de educar a sus hijos para después caer a este tipo de dominio al que han caído Honduras, con creo que son 10 familias predominantes, pero son como unas 20 las que dominan casi toda la vida Sí, del sí. país. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Fue una cosa muy similar, pasó en Bolivia también, donde llegaron gente por la fiebre del oro y se posesionaron de terrenos. Aquí con ustedes fue un poco gente más mercaderes, más gente emprendedora, que al educar a sus hijos y tener esa ambición de poder, empezaron a dominarlos ustedes. Sí, totalmente. Pues como te decía, llegaron con las manos vacías. Y más que todo, pues fue una estrategia entreguista de los militares en el poder en ese momento. Y esto pues se aprovecharon esa situación para irse apoderando de diferentes puestos políticos, militares, económicos, empresariales, fueron llamándose pues la alta sociedad hondureña, y poco a poco se fueron empoderando pues de los organismos de poder y usando a su beneficio y en contra pues del pueblo hondureño, las leyes, creando estrategias que hasta el día de hoy pues con lo que está haciendo después del golpe de Estado en el 2009, ellos intervinieron la mayor parte pues en la ejecución de ese golpe de Estado, y con la embajada gringa instalaron en Honduras desde el 2009 una estructura narcopolítica, económica, que hasta el día de hoy ha generado y ha empeorado la violencia en Honduras, cerrando fuentes de empleo, reprimiendo al pueblo. Ahora pues estos disque empresarios han entrado también a querer generar proyectos con los ríos, con los bienes naturales de nuestros pueblos, que tal vez pues antes ellos tenían en sus ríos la fuente de vida inicial, ¿verdad? Para sembrar, de tomar el agua, todo esto, y ahora están siendo pues expropiados por empresarios, por el mismo gobierno y también por transnacionales, que por ahí miramos pues la actitud beligerante y la claridad que tuvo la compañera Berta Cáceres para generar y encabezar una lucha en la defensa de nuestros bienes comunes por medio del COPIN. Tenemos el OFRANE, tenemos también que es la organización de los compañeros garífonas, tenemos otras organizaciones tolupanes en las cuales pues hace unas cuantas semanas fueron asesinados 4 compañeros. Quiero decir que todos estos espacios y todos estos lugares son lugares de que fueron cuidados porque de repente no se abrieron carreteras en aquel momento. Eso vino a ser una bendición para estas comunidades más bien, Ujú. porque mantuvieron su cultura, mantuvieron su soberanía, y los lugares más bellos de Honduras son los lugares que han cuidado estos pueblos originarios, son los más aseados, Sí. porque nuestros pueblos originarios miran en el río, miran en el aire, en el árbol, hermanos, no son antropocentristas como esta sociedad nuestra. Por eso no comparto cuando dicen que el ser humano es la peor plaga que destruye la vida, porque seres humanos son también nuestros pueblos ancestrales, y ellos sí muestran el amor y que dan hasta su vida por un río, por un árbol, cosa pues que nosotros en nuestra sociedad no nos han enseñado, cosas que también, por ejemplo, la religión con su antropocentrismo también busca y ha buscado siempre destruir ese vínculo que nuestros pueblos mantienen espiritualmente pues con la vida.
Sí, Javier, no teniendo una preparación propiamente, me ha gustado mucho el proceso histórico, cómo se desarrollan las cosas, de dónde vienen, qué lleva a un hecho y todas las situaciones que vienen marcando ese hecho para empezar a tratar de tener un entendimiento más claro sobre lo que está pasando en la realidad y las posibilidades de cambio. Um, en México también tuvimos nosotros una situación de luchas populares, uh, intentos de cambios, pero al parecer la mente estaba atrapada en lo que nos habían impuesto, desde el Sí, sí. virreinato y todo eso. Y Juárez fue hasta cierto punto un liberador, pero también una persona que estaba muy apegado al rito masónico de York, y era un entreguista hasta cierto punto a Estados Unidos. Hizo varios intentos de entrega de territorio, precisamente por no tener una mente totalmente libre o una confianza en nosotros mismos. ¿Cómo empezó con ustedes la situación de admitir o permitir ser el brinco de Estados Unidos hacia otros lugares el trampolín de Latinoamérica? ¿Cómo Palmerola, creo que es la base principal de con ustedes, fue asentada? ¿Cómo se metieron los gringos ahí? ¿Cómo fue que Sí, sí, podemos ver, esta casta de ahí de Honduras hizo eso permisible? Si tú tienes el conocimiento, yo pues desafortunadamente tengo datos históricos de ustedes muy esporádicos, muy salteaditos, y pues ocupo tu ayuda para tener este entendimiento. sí, sí, bueno, como podemos ver, si se hace un análisis de las empresas en Honduras, vamos a encontrar que la mayor parte por los Atala, que están involucrados en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, salieron de ese imperio otomano pues como migrantes a nuestros países y llegaron pues a adueñarse y a ser también títeres de la embajada gringa, a entregar el país que no les, que el territorio que no es de ellos, y a negociar pues para su propio beneficio. Esto ha sido bastante nefasto para Honduras principalmente, donde hemos tenido el embate, pues, como te digo, de árabes y judíos, que están asociados, ligados, más que todo por la cuestión económica. Es ahí donde miramos que la lucha en otras latitudes entre árabes y judíos no es cuestión de religión, esa es la excusa, porque cuando se tienen oportunidad de poder compartir o de partir o de repartirse, como en el caso de Honduras, lo que no es de ellos, pues lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo y llegan pues hasta cometer crímenes, asesinatos. Es una mafia que sale en las páginas sociales de Honduras y que pues está en beneplácito también con lo que es el imperio gringo, porque mirábamos que Honduras, allá por la década de los 80, cuando se hicieron los primeros ejercicios militares, desaparecieron compañeros importantes de mucho conocimiento y mucho amor hacia nuestro territorio, se fue instalando pues esta base Palmerola, que es la que le sirve a los criminales como una base que los respalda para que puedan ejercer el poder que están ejerciendo en Honduras en una forma violenta, criminal y represiva. Entonces, como te decía, si miras que el río de un pueblo ha sido intervenido, desvían sus aguas, las controlan mediante represas, están privatizando lo que es del pueblo durante muchos tiempos ancestrales. Entonces, con esto, ¿qué es lo que provoca? Que el pueblo, al no tener un río, no tener sus árboles, por ser deforestados, porque aquí hay dos empresas de biomasa, una de ellas es dueño pues el narcodictador que la tiene aquí en Cantarrana, donde hemos hecho proyectos muralistas y nos dimos cuenta por qué el gorgojo de pino fue diseminado en todas estas montañas, porque así estos sinvergüenzas pueden cortar el pino legalmente y usarlo para estas empresas de biomasa. O sea, es toda una acción criminal la que están cometiendo en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede con todo esto, con lo que ha generado Estados Unidos principalmente y los gobiernos también de los países europeos, y ahora el intervencionismo directo también del gobierno de Israel, que es uno, pues es quien está supliendo de armamento y de entrenamiento militar
a la policía militar hondureña y a los militares en general. Entonces, esto lo que provoca la migración del campo a la ciudad. Pero hay un problema en las ciudades. En las ciudades ya no hay agua, ya no hay trabajo, hay represión, hay violencia, hay crimen, porque el 80% del impuesto de guerra que cobran las maras y pandillas va a caer a las arcas no del Estado, sino que más bien a los bolsillos de jueces y policías corruptos. Entonces, por eso la violencia de las maras y pandillas es generada desde el Estado y también es usada como una excusa para el negocio de la venta de armamento. O sea, es todo un entramado mafioso en el cual están involucrados, como decimos, gobiernos, pues tanto de aquí de Europa, el gobierno de Trump y pues Netanyahu, el gobierno de Israel también. Pues hace poco la noticia también esta de la venta de un barco de guerra a Honduras por 280 millones de dólares, que no se necesita, que se necesita más que todo para reprimir y más que todo la base militar de Palmerola y estos barcos y todo esto, los radares, sirven solamente para garantizar el flujo controlado de la droga a Estados Unidos. A Estados Unidos no le interesa combatir la droga, le interesa el dinero de la droga, porque es uno de los pilares financieros de este país. Entonces, en ese sentido, no le importa la violencia que se genere en nuestros países y esto ha venido que el pueblo, al no tener trabajo, al huir de la violencia, tenga que emigrar a Europa, pero masivamente más hacia Estados Unidos, que es el que ha provocado que esta migración siga creciendo. Y miramos cómo, pues, al tener un narcodictador en el poder, puede manipular las políticas intervencionistas en nuestros países. Entonces, la mafia es la que está dominando tanto las Naciones Unidas, la OEA y la Casa Blanca, porque lo que a ellos les interesa no es la vida del ser humano. Lo que a ellos les interesa, pues, son sus pilares financieros bañados de sangre. Sí. En uno de los libros, un libro que yo me empezó a llamar la atención, El flujo de la cocaína a Estados Unidos, así se llama, Cocaine, me dio una información más o menos básica del proceso de este tipo, de generar este tipo de narcotráfico y narcogobiernos. Y también una plática que espero tener ya teniendo las condiciones adecuadas para poder transmitirlo sin tanto sobresalto como es en la estación. La estación es un poquito pequeña y no tiene muchas facilidades y estamos intentando por este medio tratar de exponer este tipo de cosas. El investigador Correa, de origen colombiano, que da clases en la UNAM, espero entrevistarlo, y él tiene mucha información muy detallada de estos procesos. En lo que Honduras sirvió para estos procesos fue como trampolín para tratar de reprimir la situación de Nicaragua, cuando Nicaragua se deshizo de los Somozas. Y una de las cosas, cuando el Senado de Estados Unidos o las casas de gobierno de Estados Unidos le prohibió al gobierno en sí, a Reagan, que no podía invertir ya más en los contras, fue conforme las instrucciones de Correa, un periodista de San José, California, y datos que he leído por ahí, fue como Estados Unidos empezó a enseñar el método de laboratorio de campo para el proceso de la coca y generar dinero para contrarrestar los sandinistas, utilizando de eso. De ahí él empezó a crear las bases para los carteles, primero de Colombia. Se desarrolló la violencia en Colombia, en la época de la violencia, y los carteles de México eran más que nada los burros, los acarreadores, y no estaban tan violentos como están ahorita. Conforme agarraron fuerza, pues tenemos el problema que se desarrolló desde esto. Eso vamos a tratar de trabajarlo con el profesor Correa. En cuanto que tengamos la oportunidad, nos sentamos seguros de que esta información puede ser debidamente recabada y expuesta. Es de donde todo esto sucede, de esta necesidad del imperio de seguir controlando los lugares donde tiene acceso a la materia prima para su constante dominación. Y ustedes sirvieron en mucho en el desarrollo de ese proceso. O sea, ustedes como país con un gobierno entreguista, y no el gobierno entreguista, no propiamente el pueblo. Y es lo que tenemos, o que es el origen de todo esto. ¿Cómo
ustedes han sido afectados por esto, igual que México, igual que todos hemos sido afectados por este fenómeno. ¿Cómo ustedes poco a poco llegaron a tener tal vez violencia esporádica hasta tener violencia muy remarcada por los maras o carteles, y hasta ahora el gobierno querer hacer una cárcel de ustedes, sino de su país, con la miseria que les ha creado, crearles una cárcel propiamente Sí, su sí. país? ¿Cómo se desarrolló eso? ¿Cómo lo viste tú? Sí, bueno, la verdad de esto, como dices, con ese dato es importante también, lo que sucedió con el caso Irán-Contras en Estados Unidos, desnudó pues las políticas terroristas de Estados Unidos en nuestros países, cómo intervienen, cómo juegan, pues manipulan a su propio beneficio sin importarles pues la vida de niños, de ancianos, de familias enteras, sin escrúpulos, más que todo pues para mantener ese control económico a costas a costillas o a costa pues de cualquier tipo de estrategia sucia. Y como también pues poco a poco ha usado, ya cuando miró que no tenía un enemigo, supuestamente la excusa que usaba para intervenir en nuestros países con el anticomunismo, crearon las condiciones para crear pues ahora la lucha contra el narcotráfico, que es otro tema, es otra excusa para seguir interviniendo en nuestros países en una forma descarada. Y cómo son ellos los principales promotores pues, del consumo de las drogas, tanto pues por sus niveles de enajenación y alienación por medio de los canales mediáticos, de sus películas, de crear una sociedad enferma para pues ellos mismos tenerles ahí la medicina, una medicina que viene a ser la droga, que va destruyendo la juventud en Estados Unidos y en Europa, en estos países supuestamente desarrollados, pero que no se dan cuenta pues de cómo estas políticas les van afectando, les ponen una pantalla, por decir así, de Walt Disney, para tratar de venderles una fábula. Y ahora que andamos aquí también por Europa nos podemos dar cuenta de esas falencias, de esas carencias que tiene, más que todo en el sentido espiritual. Te puedo decir que mi experiencia pues por estos países me ha servido mucho para profundizar y sentir que nuestros pueblos, a pesar de ser violentados, a pesar de ser presionados a emigrar y a no emigrar, como recién dijiste ahorita, y cómo están convirtiendo a Honduras en una gran prisión, porque ahora están creándose políticas para no permitir que la gente siga saliendo, condenándola pues a morir lentamente en nuestro propio país, pero también como nuestro pueblo a diario está luchando, nuestro pueblo se está batiendo, no ha dejado, no ha bajado los brazos desde el golpe de Estado, pues esto lo que vino también fue a despertar una conciencia en el pueblo. Y a pesar pues de la continua manipulación gringa, ya la gente ya no está como antes. Yo recuerdo mucho que desde niño y desde joven yo era una de las personas que admiraba, por ejemplo, la caballería gringa cuando entraba a masacrar indígenas. Cuando me voy dando cuenta de eso y desnudando la verdad, pues me voy dando cuenta del terrorismo y cómo esta nación, con la anexión de una parte de México a sus territorios, con lo que sucedió con Puerto Rico, con Alaska, y cómo ha pretendido pues cada vez más expandir sus tentáculos terroristas, la estructura gubernamental, porque no solo es Trump, es todo Uh -huh. una estructura que es la que está decidiendo la vida de millones y millones de personas en este mundo. Entonces, nuestro papel pues es seguir luchando. Yo aprendí a luchar por nuestra soberanía cultural y artística y lo sigo haciendo. Y es un monstruo gigante contra el que nos afrontamos, pero también es muy gigante la convicción, el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos, con la ventaja que esto es ancestral Uh -huh. y por lo tanto debemos de tener la convicción en seguir con esta lucha. Algunos amigos o conocidos me dicen, Javier, pero no vas a cambiar el mundo. No, no estamos en esa órbita, estamos en la órbita de asumir el papel que nos corresponde a cada quien. Esto no es de triunfar, de ganar o perder, esto es un proceso que debemos seguir a conciencia, ¿verdad? Para que así cada vez nos sumemos más, y siento que se está sumando cada día más gente en una forma consciente hacia esta lucha, porque esa migración que está afectando a los demás países,
pues debemos de saber cuáles son sus verdaderos orígenes para combatirlos. Ujú. Javier, yo aquí donde vivo, a 2 casas Ajá. está un templo budista. Y me han ayudado los budistas en el trabajo humanitario, en ocasiones a mandar cosas a los a refugios en Tijuana o ahora que estoy haciendo el trabajo en el centro de México, lo que puedo. Pues ahorita mis operaciones por los ojos me han impedido ser un poquito estar más en la práctica de eso. Estoy recuperándome ya, pero hablé yo con ese budista y le dije, yo veo que viene una desgracia humana de grandes proporciones y la gente como que no quiere escuchar, como que no quiere ver esta realidad. Y el budista se rió y me dice, ni te van a escuchar, ni te van a hacer caso, ni te quieren hacer caso. Pero es peor no decirlo. Así es que tu trabajo es seguir Sí, gritando. Creo que más no te queda otra y no nos queda otra. Desde distintos ángulos, en totalmente. distintas formas, tratar de ver si en alguna forma alguien percibe la realidad que se nos viene encima. Y si no, pues uno hizo lo que la conciencia le dictó para tratar de evitar que la humanidad llegue a una violencia inusitada. Hay un cierto desacuerdo con lo que tú estás diciendo en cuanto a mi forma de ver las cosas. Se me hace muy cómodo echarle la culpa al imperio yanqui, echarle la culpa a esta gente. Sé que son corruptores y a nosotros, a nuestros países, a nuestros políticos, a todos nos acusan de corruptos, pero hay una dinámica entre el corruptor y el corrupto. Ellos sí ciertamente hacen el intento de sobornar, de tumbar, de explotar la ausencia moral o ética de los políticos o de la gente en control, pero la gente en control permite, acepta y sacrifica a su pueblo y a los demás por su propia avaricia, su propio. Y en ese sentido, yo creo que cuando culpamos solamente a Estados Unidos, nosotros no aceptamos o acatamos la responsabilidad que nos corresponde, ya sea al no hablar a tiempo o quedarnos callados y hasta cierto punto nos hacemos cómplices de esta situación hasta cuando llega a una condición desesperante. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podremos tal vez o estás de acuerdo con esta planteamiento? Sí, sí. Sí, es que, mira, por ejemplo, si analizamos el montaje de las estructuras sociales en nuestros países, tienen un mismo origen. El origen, por ejemplo, de Estados Unidos y de las estructuras de nuestros países es eurocentrista. Es lo que te decía, por ejemplo, Ujú. como te dije hace un momento, yo casi alababa al que manejaba la trompeta y llegaban en esos caballos a asesinar indígenas en las películas de Hollywood. Entonces, algo similar sucede también con esto de la academia, con la ciencia, que por ejemplo siempre están tratando de minimizar la sabiduría diversa de nuestros pueblos ancestrales. Entonces, es fácil. Cuando decimos gringos es porque ellos son el símbolo principal de una estructura corrupta creada desde tiempos de la colonia. Y aún, por eso decía, la colonización no ha terminado. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en Honduras, el caso que conozco más a mano, nuestros pueblos están siendo todavía asesinados, están siendo reducidos sus territorios, porque esos territorios son los que tienen ahora mayor abundancia. Como en Estados Unidos, en todos nuestros países, los triquis, por ejemplo, en México, que he leído algo sobre ellos también, pues que ha sido un pueblo que ha resistido, pero que también ha sido atacado duramente por la misma estructura política, social y económica. Entonces, al hablar de gringos y señalarlos como culpables, estamos señalando el rostro visible de una estructura corrupta. Porque si miras, por ejemplo, bueno, yo sufrí un caso también de soborno en la universidad pedagógica. Me ofrecieron trabajo, becas, un montón de cuestiones y dije, no podemos vivir sin ser corruptos. Y les dije que no. ¿Qué hicieron al final? Atentaron en contra de mi vida. Me expulsaron de la universidad, faltándome 14 clases, y trataron de meterme preso también. Ahora, en este momento, también yo ando por acá porque el mismo gobierno trató de sobornarme mediante un agente del Mossad, mediante un agente israelí que me hizo la compra de algunos cuadros y que me ofreció irme a reunir con el narcodictador ese día que estaba platicando. Vamos ahorita, me dice, te reunís con él, conocelo.
porque él es una buena persona, me dijo un montón de cosas. Le dije, discúlpame, vos venís llegando aquí, yo tengo años aquí, nací, le digo yo, y yo sé quién es cada quien aquí, no me vas a venir a enseñar quién es corrupto y quién no. Entonces, pero me lo llevé también con una estrategia un poco suave. Y ya meses después me ofreció reunirme con la mano derecha del dictador. Me dijo que me podían dar una partida de 2 millones de lempiras, que podían darme una oficina ahí mismo en la presidencial para trabajar en las comunidades del arte. Entendí lo que querían ellos, controlar lo que estamos haciendo. Ujú. Y si han ido a buscarnos es porque hemos estado haciendo bulla con los encuentros muralistas o con los murales que estamos haciendo. Ujú. Nuestra sociedad, nuestros dirigentes corruptos no son ignorantes de lo que significa el arte. No lo apoyan no por ignorancia, sino porque saben que esto genera conciencia. La compañera Berta Cáceres supo que el arte genera conciencia. De las pocas personas que he visto en la lucha, que tiene esa conciencia de lo que significa el arte en la lucha. Entonces, por eso es que hablamos en esa forma casi siempre, el rostro visible de la corrupción en la historia es como en el tiempo romano. A quien ibas a señalar de los males de los demás países es a esa actitud intervencionista y expansionista, Ujú. que no tiene pues ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de remordimiento para llevar a cabo sus políticas que le causen confort a cierto sector minoritario de la sociedad. Ujú. Entonces, Estados Unidos está muy consciente de todo esto y es quien manipula la estructura electoral de todos nuestros países. Sí. Es quien manipula la estructura económica y hasta cierto punto pues los países han estado creciendo en conocer esa realidad y en luchar en contra de eso. Pero yo te digo, ¿por qué asesinaron a la compañera Berta Cáceres? ¿Por qué asesinaron la semana pasada 4 compañeras garífunas? ¿Por qué asesinaron 4 compañeros tolupanes? Porque dentro de las estructuras de ellos no existe la corrupción, existe la conciencia y la lucha. Entonces, claro que a cualquier gobernante metido, si yo me meto a la estructura económica, política y social de los corruptos, claro que voy a ser corrompido y por eso no he aceptado entrar en ese tipo de estructuras. Con esto que tú me estás Entonces, diciendo, a mí me da pues, que quererte hacer muchas preguntas desde los distintos ángulos que tú estás presentando. Pero me gustaría más que nada ir sobre la situación de las 7 musas, lo que es el arte, lo que es la expresión de la conciencia. Y el arte en sí significa una forma de despertarte a una visión distinta, desde la escritura, desde la pintura, la danza, todo lo que significa las 7 musas. Y una estructura de poder lo que menos quieres que despiertes. Y el arte tiene esa capacidad de despertarte una realidad, a una visión distinta a la que te tratan de imponer. Yo he visto tus trabajos y tus trabajos expresan mucho de eso y para tanto los escritores como actores significan hasta cierto punto, cuando expresan la conciencia, el interior del individuo, un riesgo para cualquier estructura de poder. ¿Qué tanto has logrado en Cantarranas que la gente siente que en alguna forma ha despertado una nueva visión, una forma de ser, para tratar de poner una muestra de lo que has logrado en una comunidad que tiene vida gracias al trabajo tuyo y de todos, porque mucha gente ha participado en tus murales? sí, sí, mira, pues la verdad es, te vuelvo a repetir que cada vez que pasa más el tiempo me asombro de esa visión, de esa claridad que tuvo la compañera Berta Cáceres. Porque lo que hemos realizado en Cantarranas, al realizar estos encuentros muralistas internacionales y meter a los compañeros en lo que es la creación colectiva y comunitaria para luchar en contra del individualismo, que es el que nos hace daño, que es el que fácil se corrompe. Te cuento una historia que me contaron hace mucho tiempo ahí en el COPIN, en la organización de Berta Cáceres. Me dijo que habían unas comunidades que habían recibido de parte del gobierno los títulos de propiedad privada de sus territorios. A cada quien se le dio un título. Y vino pues uno de los grandes criminales, empresarios que ha habido en Honduras, que la familia de él sigue haciéndole mucho daño, Facusé, que ya falleció, pero la familia sigue pues causando igual o peores daños. Vino Facusé y los agarró de uno en uno y les ofreció dinero por sus tierras. Les puso no lo que valían las tierras, pero sí para aquellos campesinos era bastante dinero que nunca habían visto en toda su vida.
y de uno en uno les fue comprando las tierras. Después acusaron eso de que para qué entonces estaban dando títulos de propiedad privada para que fueran vendidas después. Y después que se le gastaba el dinero, a lo cual no estaban acostumbrados a ver en esas cantidades, quedaban otra vez luchando, haciendo tomas y todo esto. Pero ¿qué es lo que pasó? Que los compañeros no se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de un juego maquiavélico en el cual pues el capitalismo se encarga de hacer eso. Por eso no creo en la academia ni en la ciencia cuando fundamenta lo que es el individualismo. Y ahí mismo me dijeron que se reunió el Consejo de Ancianos y decidieron que jamás volverían a pelear por títulos de propiedad privada, que de ahí, en ese momento, iban a pelear por títulos de propiedad comunitaria. Y hemos escuchado la sabiduría de muchos pueblos que dicen, un individuo es frágil, el individuo es frágil ante esta sociedad, ante esta estructura, pero una comunidad no es frágil. Hemos oído muchas veces que es fácil quebrar una rama, pero no 20 ramas al mismo tiempo. Entonces, esta sabiduría la aplicaron los pueblos y comenzaron a luchar por títulos de propiedad comunitaria, porque así nadie puede vender. Se tendría que haber reunido toda la comunidad y una persona es fácil que sea doblada, muchas no son fáciles. Entonces, ahí fui aprendiendo esto y también lo fui aplicando al arte. La lucha es para que no hayan proyectos extractivistas, mineros, contaminantes en nuestras comunidades. El COPIN siempre lo ha estado haciendo, el OFRANE y el MADJ de los Tolupanes y otras organizaciones, ha crecido a raíz de la muerte de la compañera Berta, pues como dicen, esa semilla se diseminó por diferentes territorios nuestros y he visto en lugares inesperados que se han creado estructuras lencas para luchar por sus ríos, como en Reitoca, por el río Petacón, por ejemplo. Y muchos lados está despertando esa lucha en contra de esos proyectos extractivos que envenenan nuestras tierras, las vuelven áridas y eso provoca, como vuelvo a repetir, la migración, esas empresas transnacionales que llegan a nuestros países a destruir nuestros espacios y no porque el pueblo se los permita, sino porque hay leyes que se llaman leyes de incentivo a la economía, pero ese incentivo a la economía es para la bolsa solamente de estas transnacionales y la miseria para nuestros pueblos. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Hemos visto, por ejemplo, cómo la estructura también te crea falsos enemigos, como en México, por ejemplo, los canales mediáticos que son aliados estratégicos económicos de esas transnacionales, en vez de hacer ver el verdadero enemigo a nuestros pueblos, nos vuelven en contra nuestra. Esta no es culpa del pueblo mexicano, es culpa de toda una estructura que le llena de basura a la mente para pues que miren como enemigos a los migrantes y no identifiquen el verdadero enemigo de nuestros pueblos, que son las transnacionales, que son estos gobiernos entreguistas. Entonces, en ese sentido, cuando me propuse eso, Cantarranas es un pueblo desarrollado. Cuando llegué tenía pues un restaurante, un hotel, y ahora tiene 10 restaurantes, como unas 15 cafeterías, 3 hoteles, o sea, eh, yo había escuchado que el arte desarrollaba la economía de los pueblos, pero nunca lo había visto en la práctica, y eso es lo que ha sucedido en Cantarranas, donde hay pues 120 murales y 20 esculturas. Es una galería a cielo abierto. Esto pasa, no solamente pues no es una decoración, es concientizar permanentemente a un pueblo con el contenido de esos murales y de esas esculturas. ¿Y qué ha venido a suceder? Que se ha desarrollado turísticamente, es un turismo de conciencia que se está desarrollando en Cantarranas. La gente llega a ver, a tomarse las fotos, a ver los murales y se lleva un contenido en su mente en una forma inconsciente, ¿verdad? O sea, tratamos eso de despertar esa memoria ancestral de nuestros pueblos, esa dignidad y esa lucha. Entonces, el gobierno, al darse cuenta de esto, por eso me ofreció, tanto para lavar su cara llena de sangre, cubrirla con colores, y lo cual no aceptamos, entienden de que el proceso, por ejemplo, de concientización por medio del arte está creciendo en Honduras. Y lo mismo ando haciendo en estos países también, luchando en contra de ese individualismo y tratar de generar propuestas colectivas. Es bien difícil, bastante difícil. Hay bastante incertidumbre en todo esto. Pero lo mismo teníamos cuando comenzamos los proyectos en Cantarranas. Y si puedes ver, bueno, Cantarranas casi toda la semana saca una noticia buena así de desarrollo
y por eso llegó en una ocasión el dictador, que por ahí tiene unas empresas también, y se tomó fotografías en los murales diciendo que estaban generando empleo, o sea, atribuyéndose algo que ellos nunca han apoyado y que no queremos que lo apoyen, aunque es dinero nuestro, dinero del pueblo. Y en ese sentido, pues, esto es el resultado que hemos tenido. Ya Ujú. Cantarranas puede decir, no ocupamos mineras, no ocupamos ningún proyecto extractivo en nuestra comunidad, porque nuestra comunidad se está desarrollando a puro arte. Ah, tal vez esta obscuridad del espíritu, esta transición tan oscura por la que ustedes están ahorita caminando, nos dé a gente con la capacidad de concientización como Juana la Loca o como otros poetas o tal vez algún escritor actores, teatro o algo, porque desafortunadamente el ser humano se alimenta de este tipo de condiciones oscuras para presentar lo mejor de sí mismo y tratar de despertar a los demás. Hubo una plática que tuve yo con un periodista en Guerrero sobre las policías comunitarias y él me decía que había una diferencia muy grande entre lo que es legítimo y lo que es legal. Lo que es legítimo es lo que surge desde la conciencia común, desde nosotros mismos como comunidad para tratar de guiarnos y crear una forma distinta de ser o un intento distinto de ser. Y lo que es legal es lo que viene siendo una apariencia moral que nos brinda la estructura solo para atropellarnos. ¿Cómo, Totalmente, sí. y eso, pues, supuestamente esta pretensión moral es con la que te atropellan, con la que se justifican, pero ya no tienen justificación de ser, ya no tienen una razón de ser. Y lo único que los avala es esta falsedad, esta legalidad que no conlleva a, a una expresión propia del pueblo y que tiene que ser constantemente renovada. Porque si llegamos a algo que es legítimo, que es una expresión propia, se estructura y eventualmente se corrompe, hay que volverlo otra vez a revisitar, a revisar y tratar constantemente de estarnos reconstruyendo para que nuestra flojera o placividad no nos permita llegar a los extremos en los que hemos llegado como seres humanos. ¿Qué tan legítimo es ahora el gobierno o la relación actual que nos está destrozando? ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo, desde lo que tú has hecho con el arte, tal vez en este intento, con este programa que intenta tal vez escarbar o pretende llegar a entender hasta donde más podamos el por qué pensamos como pensamos? ¿Hasta qué grado Sí, esto puede tal vez lograr que reflexionemos en nosotros mismos? ¿Qué piensas tú de este planteamiento? sí, bueno, la verdad es que los elementos los tenemos, los hemos tenido siempre al alcance de nuestras manos. Y es la estructura participativa integral de nuestros pueblos ancestrales. Esa es la solución para salvar esta humanidad, no solamente un país, sino para cambiar pues toda esa estructura, todas esas reglas, toda esa falsedad de lo legal, porque lo legal ha sido creado desde la época de la República solamente para salvaguardar lo privado, las inversiones, la economía. La ciencia se basa en lo mismo, o sea, en lo financiero. Lo financiero es lo que está dominando esta estructura actual en la cual estamos viviendo y condiciona la ciencia, condiciona la academia, condiciona las artes, fomenta, como te decía, pues ese individualismo, esa competencia, degenera pues la mentalidad de los propósitos humanos en un sentido de que tienes que buscar el éxito a cualquier costa y miramos pues toda esa pérdida de valores y también de visión porque son propuestas antropocéntricas, muy diferentes a nuestras propuestas ancestrales, que son más integrales. El ser humano es parte, no es el centro, y gira pues alrededor de un caracol, como gira también el río, como gira el aire, como giramos todos y todo, todo tiene relación con todo, y todo da vida a todo o muerte a todo también. Entonces esa visión en espiral de nuestros pueblos ancestrales es necesario volverla a retomar, a recuperar, luchar por hacerla. Y por eso
lo hacemos nosotros como que si fuéramos esos chamanes de la antigüedad pintando en cuevas el bisonte. En esta ocasión estamos pintando pues esa realidad, esa espiritualidad de nuestros pueblos para tratar de ir reflexionando y tratar de volver pues a esos conocimientos y a esa nueva relación donde el ser humano ya se dé cuenta pues de lo que significa el patriarcado, luchar en contra del patriarcado, luchar en contra del fraccionamiento del hombre con la naturaleza, eh, y descolonizar pues todo lo que es nuestra estructura mental, espiritual, y volver a ese sentido espiritual no religioso, sino espiritual integral con las cosas que existen. Entonces, por eso el arte es eso, retomamos pues el arte de las cuevas, haciéndolo en las paredes. Algunas veces yo pinto cuadros también así, pero como le digo a la gente, recojo conocimientos de tanto quien lo va a adquirir también. Algunas veces me encargan los cuadros, platico con él porque quiero que represente una espiritualidad, no un cuadro bonito para ponerlo en una pared. Y lo mismo hice con este israelí que le vendí los cuadros. Le dije, bueno, yo te voy a hacer unos cuadros, pero siempre con mi estilo, no me vas a pedir que lo cambies. Si quieres adquirirlo, adquirirlo. Y se llevó uno de Berta Cáceres. Y yo les expliqué qué significaba el cuadro. Y pues esa vista, sé que estás cerca también de esos criminales que asesinan al pueblo, exigiendo justicia y también en alguna manera pues removiéndoles, esperando que les remueva un poco el alma, porque son almas atormentadas también al mismo tiempo, que viven bien, pero solamente en una forma exterior, no interior. Y por eso pues creo mucho de que debemos ya salirnos del mesianismo, no creer en Mesías, porque eso es lo que nos ha hecho daño a las luchas de nuestros pueblos. Y la verdad que nuestros pueblos ancestrales no tienen Mesías. Ellos saben que la lucha debe ser integral, debe ser colectiva, debe ser comunitaria. Y por eso debemos de seguir luchando por fomentar y por formar. Después de que nosotros muramos, alguien más va a continuar con esta lucha porque ya estamos creando o retomando un camino o un hilo que de repente se nos había perdido. Entonces, en ese sentido, esa es la función de lo que estamos haciendo y despertar esa conciencia por medio del arte colectivo comunitario. Y una pared viene a ser una propuesta de país, de un territorio donde trabajamos niños, ancianos, trabajamos todos y logramos conseguir una obra que ningún artista en forma individual va a poder conseguir porque estamos combinando diferentes cosmovisiones, diferentes sentidos de diferentes personas. Eso es lo que queremos de sociedad. En Honduras, en el momento del golpe de Estado, se iba a hacer una refundación, a hacer una nueva constitución, donde se generara la participación popular, como lo era antes la vara alta, que era la política. Por ejemplo, ¿de dónde podemos aprender nosotros mucho? Pues leyendo el Popol Vuh, interpretándolo, porque el Popol Vuh no es un libro religioso, es un libro pedagógico, es un libro didáctico, donde nos exponen nuestros ancestros la forma como debemos de ver la vida y lucharla. Cuando miramos, por ejemplo, eso del Consejo de Ancianos, la vara alta, y muchas formas políticas, económicas y sociales, por ejemplo, el cacao, que yo escuchaba mucho esa expresión en la calle, pues, pucha, no te dieron cacao, y cacao ya llegué a entender que era la forma de intercambio comercial que había entre nuestros pueblos en una forma integral. Entonces, hay muchas cosas a las cuales debemos volver. Parece un sueño, parece imposible, pero ya nos han demostrado nuestros pueblos ancestrales que eso no es un sueño, que más bien debemos de salir de esta pesadilla que tenemos de vida. Hay algo que me preocupa un poco. Estamos y nos tienen completamente enajenados, nos tienen con una mente básicamente programada a través de la educación. La educación no está orientada a que cuestionemos, está orientada a prepararnos para ser funcionales dentro de los intereses de una relación social dada, sea cual sea, sea el capitalismo, sea lo que tú le llames, te tienen que preparar para que tú seas funcional en esa relación y no la cuestiones. Y nuestro trabajo es cuestionar para tratar de determinar, al menos tener una idea de qué y cómo vamos a caminar. Y en ese sentido los mayas me han ayudado con el ser mítico de Iki Botanyi, ¿no? Que es lo oscuro, lo claro, los contrarios y la mediación, la pata central donde todo se da, donde estás en la umbra o la penumbra, donde tienes que mediar para poder caminar.
Y una de las cosas que yo se me figura que no podemos o no logramos todavía separarnos es la dependencia en un héroe, la dependencia en un salvador. Ustedes creo que por su experiencia reciente tienen ya la ventaja de que si, espero que Manuel Zelaya retome el poder, pero ahora va a ser con un pueblo un poco más crítico, con un pueblo un poco más dispuesto a también participar y no dejarle al líder, al ícono, la dirección total de la sociedad. Una de las cosas que nosotros tal vez en México no tenemos, por la situación a la que nos han llevado, estamos poniendo muchas esperanzas en un individuo sin poner nosotros nuestra parte. Nuestra parte crítica, no hay una figura o una idea que contraponga a este ícono y el ícono pierda piso y nos lleve a mayores desgracias, en forma tal vez no intencional, pero por no hacer nosotros nuestro trabajo desde como sociedad, como personas pensantes. Ustedes creo nos llevan esa ventaja por el dolor que ya han sufrido en este sentido. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, lo que te decía anteriormente de que desde la época de la colonización han tratado de y han convencido a un gran sector de la población en fomentar desde niño la creencia en un Mesías, en un Salvador. Lo han hecho desde los aspectos religiosos, lo han hecho desde los aspectos comunicacionales, desde los canales mediáticos, desde las películas. Es un cotidiano de enajenamiento, de alienación la que se vive en nuestras sociedades, pero como que esto, por ejemplo, como te digo, vino a desnudarse, a caérsele la careta con el golpe de Estado en Honduras. O sea, es increíble. Te puedo decir que antes del golpe de Estado, los que salíamos a marchas éramos, si éramos 300, nos sentíamos bastantes, 500 no digamos, o sea, era una marcha fuerte con 500. Pero el golpe de Estado vino a hablar ya de la movilización popular, ya en cifras pues inesperadas. Ya éramos pocos, y éramos 20.000 en las calles. Eso vino pues a estremecer, a despertar ese gigante dormido en el pueblo hondureño. Nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo, nos siguen como excluyéndonos, migrando de nuestro país, todo esto, pero la conciencia sigue creciendo. O sea, cuando dicen que el pueblo ya a tiempo hubiera votado este gobierno, si te das cuenta, por ejemplo, la inversión que hay en salud, la inversión que hay en educación y la inversión inmensa que hay en armamentismo en Honduras es totalmente pues desigual, es totalmente pues estrambólica el dinero que usan. ¿Para qué? Para contener el pueblo. Si los militares y los policías no fueran tan cobardes en Honduras y asumieran una verdadera posición, esto ya días hubiera cambiado. Y con Mel Zelaya, bueno, yo no soy melista, eh, es lamentable que el pueblo también, por eso mismo, le eche la responsabilidad a una sola persona que ha mostrado pues, que no ha sabido leer también ciertos momentos históricos que se han desarrollado en estos 10 años, porque han habido dos levantamientos policiales que no fueron aprovechados en lo más mínimo. Y, y esto pues ha hecho de que se metan a una estructura electoral donde las cartas las tienen pues la estructura que dio el golpe de Estado. O sea, no hay ninguna garantía en que se respete la verdad, como no se ha respetado la voluntad popular por medio de las urnas. Entonces, hace falta esa cuestión de crear, como decía el compañero Tomás Nativi, desaparecido en los 80, con su propuesta de la revolución social en las calles. Cuando él manifiesta que en las calles estaba el poder, manifiesta que en las calles es donde nos formamos conciencia. Abandonar las calles es abandonar la lucha. Meterse a una estructura electoral es entregarnos a esos asesinos, a esos criminales, a que ellos sean los que determinan pues lo que vamos a tener nosotros como vida o como muerte. Y en ese sentido, pues, luchar para siempre estar luchando, para luchar en contra de ese individualismo y de ese mesianismo del patriarcado. Como te dije, pues, no son modas las que he venido asumiendo, sino pues simple y sencillamente la vida.
me hizo que me criara con una abuela en un sentido matriarcal y pude verlo, pude sentirlo y poco a poco me fue dando el contenido y los procesos para realizar lo que estamos haciendo ahora como propuesta artística. Estamos hablando desde el arte, desde el punto de vista de los pueblos ancestrales. Nos hace falta muchísimo. Nos hace falta todavía recuperar, por ejemplo, la fabricación de los colores para entrar ya en un proceso totalmente de soberanía artística y cultural. Poco a poco vamos buscando estos espacios. Es bastante duro, bastante fuerte, pero también nuestra convicción también es muy, muy fuerte porque hemos sido alimentados pues, por compañeros y compañeras que han dado su vida y por eso siempre decimos nosotros cuando estamos en épocas oscuras, si ellos dieron tanto, nosotros no hemos dado nada todavía. Nos hace falta mucho que dar en esta lucha y en crear esa estructura que soñamos volver, porque los libros de historia nos hablaban de que cuando llegaron los españoles llegaron a romper con sacrificios y un montón de sandeces, de estupideces, que de una historia escrita por colonizadores. Cuando miro mis pueblos ancestrales, cómo cuidan los ríos, pongo en duda todo ese montón de falsedades de doctores, de antropólogos, que están al servicio, como tú ya decías, ya están programados para defender un sistema, ya están ubicados. Entonces, la educación, dice muchos compañeros, nos hará libres, pero depende de qué tipo de educación. Bueno, Porque hay una la educación más bien definición que de nos la programa. educación dentro de una estructura dada es básicamente un proceso de asimilación. La educación en sí, el Sí, trabajo de la educación es cuestionar todo lo que está a su alrededor y cuestionarse a sí misma. Y eso es inconveniente para las absolutamente. estructuras de poder. Entonces no estamos educados, estamos domesticados. Estamos Sí, enseñados totalmente. a una visión que es contraria a nuestra propia realidad interna. Y es por diseño. Totalmente. Y cuando surge alguna persona, Pablo Freire o algo que pone la diferencia, se convierte en un riesgo para toda la estructura. Alguien que te ponga a pensar, alguien que te ponga a ver las cosas desde un ángulo distinto y analizar, no es conveniente para una estructura de poder. Y también el uso de la tergiversación de los principios. Yo considero los principios como verdades inapelables, verdades en sí, en su esencia. Y la democracia como principio es un diálogo social de todos, por todos y para todos. Significa de que desde nosotros va a salir alguien a quien se le va a dar la potestad, el poder de solucionar un problema, pero no es para que se imponga a los demás, es para que obedezca la conciencia común y Totalmente. lleve a cabo el trabajo. Y Eso, esto, eso es y la democracia que ellos nos venden es un juego de números. Es una forma totalmente. chapucera y un constante engaño en el que nosotros todos lo compramos como una realidad que es contrariamente ajena a la realidad misma y a nosotros, a nuestra estructura, a la naturaleza, a todo. ¿Cómo? Totalmente. En una Sí, plática que... Dime. por eso te decía y te contaba eso de las estructuras políticas ancestrales. Por ejemplo, en nuestro pueblo lenca se hace el huancasco, que así le llamamos a los encuentros muralistas, huancasco muralistas, que significa encuentro en lenca. Cuando dos comunidades lencas entraban en conflicto por un territorio que quedaba en medio de las dos, comenzaban a luchar, a pelear, a matarse. De ahí venían los consejos de ancianos de ambos pueblos, se reunían y decían, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos matando entre primos, entre hermanos, por un territorio, hay que buscar una solución. ¿Y cuál era la solución? Pues el huancasco. Creaban un huancasco donde un pueblo visitaba al otro y aquel pueblo lo recibía con fiesta, con comida y con baile toda la noche, duraba hasta el día siguiente. Y después el otro pueblo, tiempo después, llegaban con sus glifos, ¿no? Ahora después lo hicieron con los santos, pero llegaban con sus glifos que representaban sus nahuales y eran recibidos igual, con una mejor fiesta le hacían y así sucesivamente, cada año iban mejorando. ¿Y qué sucedía? Que los jóvenes de un pueblo y de otro pueblo se ponían a bailar, ahí se generaba una relación, entonces el territorio en conflicto se les era dado a estas parejas que se iban formando, o sea, una manera sabia de resolver los conflictos. Y la otra manera sabia es que nuestra forma de gobierno, que todavía había una hasta hace unos años, era el gobierno de la vara alta, donde el Consejo de Ancianos se reunía y decidía, por ejemplo, a determinado individuo lo ponía, le daban la vara alta y era un símbolo de autoridad. Pero ese símbolo de autoridad, como decís,
en ese momento era para que cumpliera y satisfaciera las necesidades de la comunidad, no sus necesidades personales. Si venía este tipo y como decimos, planchaba o no hacía lo que le determinaba a la comunidad, pues era castigado, era azotado. Si venía y reincidía una segunda vez, era azotado y encarcelado unos días. Si venía y por tercera vez incidía, era azotado, era encarcelado y le quitaban la vara alta. Hasta ahí nomás y se era nombrado otro. No se esperaban 4 años, 5, 7 años de un estúpido proceso electoral manipulado por los grupos de poder, por Estados Unidos, que es el principal, pues como te digo, rostro que significa ese montón de sistema oligarca de nuestros países transnacionales que manipulan pues la voluntad popular. El pueblo no es el que vota, ahora votan sus sistemas electrónicos como lo hicieron en Honduras, que en Honduras pues Salvador Salvador Narrala iba ganando las elecciones y que cortaron la luz por media hora, llevaba un porcentual de 0.5 de ventaja, cortaron la luz y después apareció, cuando vino la luz, el narcodictador encabezando el proceso electoral en media hora. Fue asombroso lo que hicieron y con un 0.5, creo que más bien Salvador le llevaba un 0.10 y ahí apareció el otro con 0.5. O sea, miramos que en nuestros países es difícil todavía lograr controlar eso por estos medios de esa democracia falsa que nos han Sí, enseñado, como ya pero decías. está en la aceptación de todos, de que este es el juego político, esto es a lo que tenemos que entrar para cambiar las cosas. Y yo parte de lo que al menos con los compañeros aquí en México es que no puedes cambiar un sistema, una relación social con los mismos que le empuercaron. Y desafortunadamente Totalmente. en el gabinete actual están muchas gentes que han sido involucradas en masacres, en manipulaciones, en robos, como parte de la estructura de gobierno. Y el gobierno, el pueblo es el sí el que tiene que aprovechar esta oportunidad. Como tú dijiste, no se desaprovecharon oportunidades con ustedes cuando hubo el reclamo de los policías a favor del pueblo y se dejaron ir. Con nosotros en este momento histórico de México tenemos la oportunidad de empujar las cosas un poco más allá de lo que se nos permite y empezar a tratar de buscar Sí, que sí. lo que buscamos como país es la recuperación de nuestros recursos naturales para un beneficio propio y no de unos cuantos o de empresas o agentes extraños a nosotros mismos. Pero eso no es un trabajo de un ícono, es trabajo de la conciencia de un pueblo. Y yo no pienso que eso todavía exista en su totalidad en México. Hay cuestionamientos, el cuestionamiento moral que hicieron los zapatistas con las 10 demandas llevaron a las estructuras de poder a establecer formas de control social con policías paramilitares y ahora lo que está pasando tanto con ustedes, con El Salvador, con Guatemala, de hacer de cada país una cárcel y llevarse sus riquezas sin que el pueblo tenga ni siquiera la oportunidad de buscar una nueva vida, hasta en el país o en otro país de los mismos que se la destrozaron. Entonces, hasta eso nos están quitando. Pero ¿qué y cómo vamos a Totalmente. empezar a establecer principios básicos que nos ayuden a tratar de caminar esto? El padre Prisciliano Peraza de Altar Sonora, el último pueblo que está antes de a paso del desierto en el norte de México, me dijo, mira Antonio, lo que más importa es tratar de establecer un principio básico. No partidos, no nada. Los principios básicos son transparencia y rendición de cuentas. Son cosas que la gente entiende con claridad y no son complejas y de ahí podemos empezar a caminar con principios más complejos, la justicia, la democracia, otras formas más complejas de relación social, pero la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales. You know, respetas Exactamente. a la confianza que se te dio o la traicionas. Rinde cuentas, sé transparente. Y es tal vez con lo que podamos empezar. Um, Creo que podemos platicar más tiempo. No sé qué tanto tengamos que editar por las fallas que tuvimos en cuanto a no saber cómo usar un cable. Y Ah, pues, ¿qué piensas? Platicaremos después. ¿Qué? sí, no, o sea, bueno, siempre estamos, es nuestro deber tener esta disponibilidad, pues, y bueno, siempre así me avisas con tiempo para, bueno, dejar de pintar
eh, para estar preparado, pues también. Y no, te agradezco mucho que nos brindes este espacio donde podamos manifestar, pues, no solo nuestras ideas, sino también esas visiones y luchar por que poder crear el espacio que tanto tú como muchos y muchas nosotros queremos crear esos espacios participativos y la verdad pues desde que era niño creo y miro que se van creando esos espacios, esa conciencia, ya la visión también de la gente en general, de la mayor parte de la población, ya es diferente. Siempre hay algunos que todavía no tienen sus sentidos despiertos y se dejan manipular, pero ahora somos más que antes, como te decía, pues ya miro más participación de sectores que antes no participaban y bueno, no, seguir la lucha, seguir esas como luciérnagas en esa oscuridad, produciendo pues nuestra propia luz, pero que sea una luz integral. Y la otra cosa es también eso, me enseñaron los pueblos a no decir recursos naturales, porque no son nuestros, sino que a decir bienes comunes. Y le entiendo el significado profundo de esa palabra, de esa relación nueva que debemos de tener con la tierra, con el agua, con la madera, con el aire, pues con todo lo que es orgánico. Entonces, esos bienes comunes nos dan energía para seguir luchando y por eso la compañera Berta Cáceres lo dijo muy clarito, el río me lo dijo. Ella escuchó la voz del río cuando abres tus sentidos y comienzas a tener una relación ancestral diferente y ancestral con los elementos que nos rodean y a verlos como hermanos y a pedirles perdón también por tanto daño que hemos causado con este sistema. En su momento, por el bien de la vida, este sistema depredador debe terminar. Entonces, Antonio, no, agradecerte, pues, y si seguimos platicando, pues ahí me avisas y seguimos haciendo propuestas. La intención de este programa es tratar de, yo no quiero segmentarlo, quiero tratar de que las ideas que se empiecen a trabajar se exploren hasta donde más podamos. Es una hora y tal vez se tenga que editar, pero yo quiero que tengamos Sí. todos la oportunidad, los que la oportunidad de explorar nuestra mente, ambos, y aprender uno del otro, como dice la historia de las palabras del Mayab. Ahí tal Muy vez, interesante, sí. ahí tal vez se llama Martín y es de las comunidades náhuatl de Guerrero. Él ha hecho un intento de recuperación de las formas ancestrales de hacer artesanías y están ellos también recabando los colores a base de pétalos y insectos y plantas y tierras. Y tienen ya sus procesos conforme los pueblos náhuatl. Tal vez, digo, como te digo, el programa está tratando de explorar al máximo la idea. No lo quiero segmentar y ver que exploremos lo que tengamos que explorar desde el ángulo que se tenga que explorar hasta donde más podamos. Y no quien participe en el programa. Y ver si acaso puede ser un programa con Martín y contigo, para que ustedes como personas dentro del arte, dentro de la pintura, dentro de este tipo de rescate cultural, pues nos enseñen algo, ¿no?, de su propia experiencia. Y vemos a ver al tiempo, a ver qué sale por la misma intención de este programa, de que quiere explorar hasta donde más se pueda el por qué pensamos como pensamos, tratar de entender nuestra mente con la esperanza de que podamos construir camino con eso. Se logre, no sé, pero lo peor, como dijo el budista, ¿no? Tienes tu obligación de seguir gritando, aunque no te hagan, aunque nadie te pele, nadie te haga caso. Y tal vez sea la tuya y la mía y la de muchos que estamos por ahí gritando en la loma y como que no nos quieren escuchar. Pero a seguir entonces, sí me gusta esa visión y es cierta, pues es nuestro deber y si escuchan bien, pero como dicen, no nos determinamos por si somos escuchados o no, nos determinamos porque debemos de hacerlo y debemos asumir nuestra responsabilidad. Bien, Javier, pues muchísimas gracias. Y espero en alguna ocasión, ojalá y te den permiso de estar aquí en Estados Unidos o al menos conocerte tal vez en México si nos encontramos por ahí. Yo espero recabar mi normalidad. En llevarme ahí a hacer algunos, este tipo de giras también allá en Estados Unidos. Vamos a ver si el próximo año cuaja algo por ahí.
Me avisas y yo tengo, pues, el trabajo que se hizo en los 90s con los zapatistas me dio contacto con universidades y al menos pueden servirnos para tratar de ver de que las universidades te escuchen, pero también la comunidad. Y ojalá y logremos tenerte aquí. Y por lo pronto, pues esta es la historia de las palabras. Y de nuevo, la intención de este programa, de estas conversaciones, es tratar de figurar por qué pensamos como pensamos. Creemos que eso es importante para tratar de determinar nuestro propio destino como personas y como país y también como humanidad. Muchísimas gracias, Javier. ¿Algo que quisieras decir al último? No, no, solamente agradecer y sé que este tipo de espacios son necesarios, son urgentes, no importa el tamaño, sino que lo que importa es la intención, el deber y, como te dije, el asumir. Y eso es lo que se está haciendo con este espacio radial, informativo también. Y en alguna medida, pues, sé que ustedes también lo comparten o se puede compartir por otros canales para poder que esas palabras sean pues como esos caracoles que lleguen pues a los sentidos de nuestros compañeros y así ellos también nos puedan enviar esa misma sabiduría y retroalimentarnos el uno con el otro, Sí. ¿verdad? Para seguir en esta lucha. Yo creo que la vida pagaría y no y sería llenante si algún otro loco después de nuestra muerte continúa cuestionando, ¿no? Y nosotros influimos en, Sí, en algo en eso. Yo creo que eso sí, paga sí, todo el totalmente. esfuerzo y a veces hasta el sacrificio, pero que seamos escuchados por alguien y continúen con el cuestionamiento. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Y pues espero conocerte un día en persona. Y Dale, Antonio, que suceda eso, que se den las condiciones y muchas gracias por este espacio. buenas noches y pues a ver cómo está Italia, me platicas cuando nos conozcamos. Gracias. Dale, dale, dale. Perfecto, muchas gracias.